ventanas emergentes no van a salir. Ya. Entonces vas a tener un cuartito a tu pantalla en el vaso que estás. La mierda, conchas, ingeniero. Digo para que lo tengas en cuenta. Se me cae. Está grabando. Muy bien, entonces, jóvenes, yo de primera instancia, para el gráfico que te voy a enseñar, voy a unir los puntos que vienen del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Para eso, como tú verás, encuentro yo los puntos que son el punto 1 que se encuentra aquí en el norte y el punto 2 que se encuentra aquí al sur. ¿Ya? He dejado esta línea como línea que señala cuáles son tus puntos de inicio y de llegada. ¿Ya? Solamente como eso. Ahora, ¿qué tendré que hacer yo para llevar a cabo mi trazo de línea gradiente? De primera instancia, tendré que conocer cuáles son mi rango de pendientes, que son las pendientes permisibles, ¿no? Entonces, vengo aquí y acá tengo este archivito que tú lo vas a encontrar en la semana 6 por si acaso, ¿ya? Donde tienes estos datos. ¿Qué información aparece? Lo voy a ampliar para que puedan ver atrás. ¿Ya se puede ver mejor? Sí. Queda, ¿no? Sí. Y queda, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces, te explico de manera rápida, ¿ya? La vista que tú tienes aquí en el plano es una vista en planta, ¿cierto? Donde las longitudes que tú encuentras aquí en el plano desde la vista superior son longitudes horizontales o inclinadas. Inclinado. Desde arriba tú lo estás viendo inclinado. Ah, bueno, no, son horizontales. Horizontal para la distancia que estás midiendo, ¿sí o no? Entonces, desde aquí surge este criterio, ¿no? En el que, como tú verás, se está mostrando en primer lugar lo que sería esta superficie horizontal que tú estás viendo acá, ¿ya? Horizontalmente, y como tú sabes, entre curva de nivel y curva de nivel existe un desnivel, ¿sí o no? Sí, sí. Ese desnivel se conoce como equidistancia, ¿ya? ¿Cómo se llama? Equidistancia, ¿no? La equidistancia y lo que sería este espacio horizontal que existe entre curva y curva, en conjunto representan lo que sería, formando un triángulo, esta superficie que sería la superficie inclinada, ¿sí o no? Que si yo lo viera en un 3D, sí encontraría esta inclinación en la superficie, ¿sí o no? ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué razón? Porque en base a estos datos, yo voy a definir lo que sería la abertura de compás que necesito, ¿ya? Entonces, recordando lo que sería tu geometría del cole, ¿no? Tú tienes aquí esta variable que es la abertura de compás y acá tienes la equidistancia, ¿sí o no? ¿Cómo defino yo lo que sería la pendiente, joven? Pitágoras. ¿Pitágoras la pendiente? No. La tangente. ¿Y a qué es igual la tangente? ¿Perdón? E sobre AC. ¿Sí o no? Ahora, esta pendiente es la que yo conozco como dato, de acuerdo al manual de carreteras, ¿sí o no? ¿Cuánto te dije que aparece como máximo? Hoy día mismo te lo digo. Pendientes en orografía tipo 4, ¿cuánto aparecía como máximo? Hasta 10%, ¿no?
de 8 a 10%, ¿te acuerdas? Pendiente longitudinal, por si acaso, ¿ah? Ya, en orografía tipo 4, ¿no? Entonces tú tendrás pendientes mínimas, como tú ves, de 0.5% y hasta 8%, 10%, ¿no? ¿Ya? Entonces el valor de pendiente tú ya lo tienes como dato siempre. Lo que no tienes es este dato de abertura de compás. ¿Ya? La abertura de compás entonces yo lo puedo poner en el otro miembro y sería igual a esto, ¿sí o no? Como tienes que será igual a la equidistancia entre la pendiente y yo te digo que tienes una equidistancia, o sea, diferencia entre curvas de nivel de 1 metro y yo tengo una pendiente de 1%, esto es 1%, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto será la abertura de compás? ¿Cuánto? 100 metros, ¿sí o no? Sí, 100. Eso aparece aquí en esta tabla, ¿sí o no? Equidistancia para pendiente de 1%, con una equidistancia de 1 metro, pendiente de 1%, ¿cuánto tienes de radio? 100. 100, ¿sí o no? ¿Ya? Solamente tienes que utilizar esta tablita para que te guíes, ¿ya? Pero si no la tuvieras también la puedes hacer fácilmente. Ya sabes cómo. Ahora, te pregunto, si la diferencia entre curvas de nivel fuera 5 metros, ¿cuánto será la abertura de compás? ¿Cuánto? 500. ¿Ya? Entonces es importante siempre conocer este valor de abertura de compás, ¿sí o no? En función de la equidistancia, ¿sí o no? Para que sepas con qué pendiente vas a trabajar. Y por esa razón es que tienes esto como datos. ¿Ya? Equidistancia, pendiente, y en función de eso, ¿qué calculas? La abertura de compás, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Sí. Fácil, ¿no? Ya. Lo siguiente que te voy a explicar para el día de hoy solamente es cómo vas a mostrar etiquetas en el civil asociadas a las curvas de nivel, y lo otro es cómo vas a llevar a cabo tu trazo de línea gradiente, ¿ya? Las dos cosas te voy a explicar, ¿ya? Entonces, yo aquí tendré de primera instancia que este sería mi punto de inicio. Hasta aquí había llegado inicialmente mi trazo había estado desarrollado. Esto va a ser mi punto de inicio. Ya, vamos a llamarle porque tengo una asistencia. muy bien. Yo voy a iniciar desde el punto 3 lo que será mi trazo de línea gradiente. ¿Ya? Para esto, ¿qué tendré en consideración? De primera instancia, la forma que tengo en el terreno, desde donde yo estoy partiendo y hacia donde voy a llegar. Te pregunto, ¿qué será más conveniente para ti para que puedas desarrollar un trazo de línea gradiente? ¿Que la superficie sea más plana o que sea escarpada? Más plana. Esa era la indicación justamente que hemos visto el día de hoy, ¿no? En el terreno que tú puedes apreciar aquí, ¿dónde tienes tú una zona más plana y dónde está una zona más escarpada? Donde inician las líneas rosadas. Acá, por si acaso, podemos apreciar esto que son las curvas de nivel, ¿sí o no? ¿Ya? Estas curvas de nivel que tienen este color rojizo, ¿qué curvas de nivel son? ¿Cómo? ¿Qué son?
las curvas principales, mayores o maestras, ¿sí o no? Y las otras curvas de color dorado, Secundarias o tienen otro nombre. claro, las secundarias o menores, ¿sí o no? Las curvas mayores te indican información que siempre está en múltiplo de 5, ¿sí o no? En este caso, están indicando lo que sería valores cercanos a lo que sería un valor con 0 o con 5. ¿Sí? Por ejemplo, 3245, 3240. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque la equidistancia en este plano está de 1 metro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está el punto 3. ¿Cómo está la topografía en este lado? ¿Cómo lo puedes apreciar en este sector? ¿Es más plana o es más escarpado? Escarpado. Va teniendo tendencia a ser más escarpadas. Entonces, ¿por aquí me convendrá desarrollar mi trazo? No. ¿O tal vez por este lado? Por ahí, por ahí. Por este lado se ve una topografía más plana, ¿sí o no? Las curvas de nivel están más distanciadas entre sí, ¿sí o no? Eso como primera condición, ¿no? Para desarrollar mi trazo. ¿Qué otra condición me importará? Que yo pueda desarrollar tramos que sean lo más largo posible, que no presenten mucha curva, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, yo puedo ir estableciendo a partir de aquí lo que serían algunos tramos que no presenten mucha curvatura, ¿no? Podría utilizar esta línea que te había dejado como punto inicio y final, que va desde el punto 3 al punto 2, más o menos como referente. Pero si yo deseo, podría mandar lo que sería, en función de la pendiente que yo establezca, tal vez un trazo que pueda venir por aquí y luego curvear, ¿sí? Eso ya quién lo decide. Nosotros, cada uno. Por eso es que tu trazo no va a ser igual que el de tu compañero, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ya sabes por qué razón cada quien tiene un trazo diferente. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, ¿no? Ya. Listo, habiéndote explicado eso, lo siguiente es llevar a cabo lo que sería el trazo de línea gradiente, que realmente es algo sencillo, ¿ya? Por si acaso, para en primer lugar mostrarte las cotas, imagínate que en este caso no aparezcan proyectados estos valores. Simplemente lo que vas a tener que hacer es aquí mostrar en la pestaña anotación, añadir etiquetas de superficie, añadir etiquetas de superficie. ¿Ya? Y aquí tendrás que elegir donde aparece este cuadro de diálogo, donde nos dice lo que sería contorno múltiple o curvas de nivel múltiple. ¿Ya? Que sale este nuevo cuadro de diálogo, donde aquí te está preguntando cuáles son las curvas que quieres que se señalen, ¿no? En este caso está mostrándote, si tú deseas, en qué etiqueta se va a mostrar, ¿no? Dice curvas mayores, menores o las del usuario, ¿no? Si tú quisieras. Si tú solamente deseas mostrar las curvas maestras, lo único que tienes que hacer es dejar activadas estas curvas mayores, ¿no? Si no, tendrías, para que solamente salgan las mayores, aquí tendrías que poner no, ¿no? O ninguna, ¿ya? Entonces, ahí ya no saldría ninguna curva menor, ¿no? Bueno, eso como datos para que sepas cómo llevar a cabo el diseño. Lo siguiente, pones adherir o adicionar, le das un clic a la superficie que vas a colocarle esas curvas de nivel y empiezas a marcar puntos, ¿no? Punto de inicio, y por donde vas dejando ya va saliendo esos
datos de curvas, de cotas. ¿Ya? ¿Se aprecia, no? Ya. Por si acaso, jóvenes, te recomiendo que dejes varios puntos, ¿ya? Como estoy haciendo yo. Porque estos puntos que estás dejando te van a ayudar a que puedas mover todo este acotamiento a medida que vas avanzando. Aquí ya tengo información, ¿sí? En base a esta información yo puedo iniciar lo que sería el trazo, ¿no? Ya tengo las curvas de nivel, los datos, ya. Esto sí es comando de ciclo, ¿no? Como tal. Lo que vamos a hacer a continuación, para el trazo de línea gradiente como tal, lo único que vas a requerir es contar con lo que serían dos comandos que son de AutoCAD, ¿ya? Lo que sería cómo trazar circunferencias y polilíneas, ¿no? O líneas si tú deseas, ¿ya? El que tú elijas, ¿ya? Así que si es que por ahí tienes algún problema, ¿no? Que no tienes el Civil en tu casa, o si el archivo de Civil es muy pesado para que lo puedas trabajar en tu casa, ¿ya? Dos cosas. La primera, puedes desarrollar tu trabajo si tú deseas aquí en el laboratorio, ¿no? Uno. O lo otro que puedes hacer es que puedes extraer las curvas de nivel de la superficie de la siguiente manera, ¿no? Seleccionas aquí y aquí pones extraer de la superficie, ¿no? Extraer objetos y aquí te indican, ¿no? Curvas mayores, curvas menores. Esto lo puedo deseleccionar, pongo OK y ya está. Si te das cuenta ahora, doy un clic. Antes se seleccionaba toda la superficie, ¿sí o no? Ahora ya no, solo se ha seleccionado esa curva de nivel, ¿sí o no? Es porque está como un elemento individual, como una polilínea ahora, ¿ya? ¿Qué más puedes hacer? Con esto la superficie que estás trabajando sigue estando visible, ¿ya? Para ocultarla, aquí en el Civil sí tienes que hacer eso, ¿no? En Home, en Tool Space, tiene que aparecer este cuadrito y en Prospector vas a venir donde dice superficies y simplemente tienes que ocultar esa superficie, ¿no? Donde aparece aquí mostrándose, le pones solamente en ninguna o sin curvas, aplicar, aceptar, ya está. Como tú verás, estás viendo las curvas de nivel que yo te dije que ya están solamente como polilínea, ¿sí o no? Si te das cuenta, una prueba de que la superficie sea ocultada es que ahorita no están las cotas, ¿no? ¿Te acuerdas que aparecían las cotas, la numeración? Te preguntarás, Dios mío, ¿qué hago? No te preocupes, tiene solución, ¿ya? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Antes de que ocultes, simplemente seleccionas esto y lo puedes explotar. Como ya lo explotaste, cuando ocultes la superficie ya no se va a ocultar lo que serían esos datos, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ya no se oculta, ¿sí o no? Entonces con esto puedes seguir teniendo la información visible. Y mientras que trabajes con la superficie oculta, tu archivo va a ser más liviano. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿Sí? ¿Seguros? Profe, disculpa, ¿cada cuánto metro están las líneas? La equidistancia entre curvas de nivel acá Sí. se aprecia. ¿Cuánto dices acá? 3251. ¿Cuánto dice acá? 3252. 3252. Cada un metro.
¿Cada qué equidistancia? Un metro. 1 metro. Va a pesar. ¿Ya? Entonces, ahí tienes para que puedas trabajar de esa manera. ¿Ya? Entonces ya te expliqué cómo puedes hacer que tu archivo sea más liviano. ¿Ya? Está grabando la clase. ¿Cuántos puntos? Yo esa vez ya lo metí de 1 en 500. Faltó poco. Yo no llevé todo, yo llevé un poco de carretera. Ahí es lo que pero sí todavía. No te invitaron. Listo. Tiene un pata. Entonces, ya habiéndote explicado todo esto como paso preliminar, solamente lo que tienes que hacer ahora es trabajar con lo que serían estas aberturas de compás y trazando lo que sería tu línea gradiente, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Para este caso yo podría empezar tal vez con una circunferencia que tenga un radio, digamos, de 50 metros. Si tiene 50 metros, ¿cuánto será su pendiente? Con radio de 50 metros, ¿cuánto será la pendiente? 2%. Entonces, a mí me interesa conocer qué datos, con qué valor de pendiente estoy trabajando. Cuando vas a exponer tu trabajo, la siguiente, no me digas, ingeniero, estoy trabajando con radios de 50 metros, con radios de 80 metros, con radios de 100 metros. Me vas a decir, estoy trabajando, ingeniero, con pendientes de 2%, 4%, 6%, ¿no? Te estoy explicando cómo desde ahorita, ¿cierto? Que ese radio no va a variar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar la pendiente con la que estás desarrollando tu trazo, ¿sí o no? Depende de uno mismo ya o... Claro, por ejemplo, nuevamente te pongo de guía a la carretera central. ¿La carretera central tiene pendiente variable, sí o no? ¿O es una sola pendiente? Variable. Es variable. Entonces tú como diseñador deberás considerar pendientes variables también, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Eso responde las preguntas de todos, ¿cierto? Muy bien, considerando entonces esta pendiente de 2% y este radio de 50 metros, si te das cuenta yo estoy llegando desde la cota 3253 a la misma cota 3253. ¿Tendrá algún efecto entonces? No, necesitaré una mayor, o diré una menor pendiente o mayor pendiente. Una mayor. Mi pregunta es, si la pendiente es mayor, la abertura de compás, ¿cómo será? Menor, ¿sí? Entonces necesito una menor pendiente, ¿sí o no? Si yo trabajara con una pendiente, digamos, de 1%, 100. la abertura de compás será ¿cuánto? 100. 100 metros, ¿no? Entonces, aquí cambiaré datos. Donde consideraré lo siguiente. La abertura de compás de 50, le estoy cambiando a 100. ¿Qué ocurre con la circunferencia que tenía? Ahora sí está llegando hacia la cota 3252, ¿sí o no? Está llegando a la cota 3252 y la está atravesando en ¿cuántos puntos? Uno aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas opciones tengo yo para poder avanzar? 3. 3. ¿Ya? Ahora, en función de lo que sería la forma del terreno, yo podría escoger con cuál de las rutas me quedo, ¿sí o no? Pero para eso tienes que verlo de manera global. ¿Ya? Cuando no sabes qué hacer, reduces, o mejor dicho, amplías la vista y puedes ver, ¿sí o no? ¿Por dónde me conviene más? Por la parte de abajo. ¿Podrías ir por aquí? No. ¿Podrías llegar acá?
o podrías llegar hacia este punto. Tiene 3 opciones. ¿Tendrá algún beneficio que tú llegues desde aquí hasta acá? No. De ahí, ¿qué va a suceder? Se está estrechando, ¿sí o no? Entonces, yo podría ir desde aquí, por este lado, podría ser. Posiblemente. Que luego llego acá y con otro pendiente tal vez llegar acá y otra pendiente más Pero acá. le tienes Podría que llegar, ser. sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí aproximadamente. O lo otro es que estoy llegando de aquí, llego acá Y da la vuelta. y de aquí podría llegar desde este punto tal vez hasta esta curva de nivel, ¿sí o no? Sí. Pero se está complicando más, ¿sí o no? Está llegando a la zona donde las curvas de nivel están más compactas, ¿no? Entonces, donde más me conviene es ir por este lado. Voy a seguir esta ruta, ¿no? Pongo un punto acá, luego le continúo avanzando, ¿no? A ver hasta dónde llegamos con esa misma pendiente, ¿no? Entonces, lo único que hago ahora es otro comando que tú ya sabes cómo utilizarlo: copiar. Legal. Para los exámenes, copiar y pegar. Ay, ay, ay. Y acá, cuando tú ves que no sucede esto está ahí es comando de AutoCAD. No está llegando al lugar, Ponle el tangente. Ajá. simplemente Abajo. agarras y le activas. El tangente. Aparente intersección y se soluciona el tema. ¿Ya? Ahora, está La parte de cortando abajo de la opción. desde la 3252 a la 3251, está cortando aquí. Sí. Y de aquí yo puedo llegar hasta La este punto. 325. Y acá, ¿con qué me encuentro? Tengo dos posibles opciones. Ahorita vamos a ver. Vamos a decidir qué vamos a hacer aquí ahora. ¿Ya? Trazo mi polilínea para ver cómo estoy avanzando, ¿no? Desde aquí, aquí, a este siguiente punto. Y ahora vamos a decidir hacia dónde llegamos. ¿Ya? Podríamos llegar hasta las 50, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Vamos nuevamente a reducir, ¿no? ¿Qué va sucediendo con el trazo que hemos llevado a cabo? Se está manteniendo, si te das cuenta, desde el trazo anterior que yo tenía, está siguiendo cierta linealidad, ¿sí o no? Se está manteniendo casi de forma recta, ¿no? Me resulta conveniente, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo podría seguir manteniendo esa misma tendencia a un trazo recto, pero tendría que analizar qué ocurre nuevamente más acá, ¿sí o no? Si te das cuenta, aquí está ocurriendo un estrechamiento entre las curvas de nivel. Si es que yo empiezo a trazar otra curva, otro pendiente de 1%, se va a abrir, ¿sí o no? Podría ser que llegue por acá o por acá, ¿no? Entonces tal vez podría cambiar ya la pendiente, ¿sí? En mi trazo. Le puedo aumentar la pendiente, ¿sí? Cosa de que le aumento y tal vez podría mandar por aquí, nuevamente por acá, otra vez por aquí, sigo manteniendo linealidad, ¿sí o no? Entonces podemos avanzar de esa manera, ¿no? ¿Qué pendientes podrían ser recomendables tal vez? Para poder guiarnos de eso, también podrías simplemente señalar lo siguiente. Agarras y con polilínea puedes ver más o menos cuánto es la longitud que tienes, ¿no? Ahí te dice 71 metros, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, la pendiente que tuvieras que utilizar podría estar cerca del 71, ¿sí o no? Las aberturas de compás que tienes asociadas con eso estarán aquí, ¿no? Con 1.25, 80 metros, o con 1.50, 66 metros, ¿sí o no? Entonces, vamos a decidir utilizar la de 1.50, ¿ya? Con 66.67. Entonces, circunferencia 66.67 y llego hasta aquí. Ahora, si yo continuara con esa pendiente, ¿qué ocurrirá?
Va a Tiene la venir opción, entonces ¿no? por acá, luego se está mandando No por aquí. necesariamente, tiene que tener sentido. Se requiere, parece, una pendiente menor, No ¿no? te debes acercar. Puedo trabajar con 1.25 en todo caso. Bastante juntos de número. Le cambio, ¿no? Aquí nomás le cambio. Ya está, con otra pendiente, ¿no? Nuevamente copiar. Con Vamos a tangente de cambiarle el color a lo realizar que sería la circunferencia, ¿ya? la caracha. ¿Qué ocurre aquí, no? Seguimos avanzando y vemos, ¿no? Ahora, como te dije, en este caso no está apareciendo los datos de curvas de nivel, ¿sí o no? Pero si yo le coloco aquí, ahora sí ya veo en qué dato, en qué contra me encuentro, ¿sí o no? Por eso te dije que dejes varios puntos, ¿te das cuenta? Cuando dejas varios puntos puedes tener la información de manera rápida. 50, 49, está llegando aquí a la 48, y aquí dice 49 otra vez. ¿Qué ocurrirá aquí? Yo necesito saber 48, aquí también estás en la 48, está bien, de 49 a 48. ¿Ya? Y de ahí otra vez estás ascendiendo a 49. ¿No? Ahora, podría ser, hasta este punto, como tú ves, hay ciertas divergencias. Aquí tendrías que analizar nuevamente por dónde te vas. Porque como acá está ocurriendo un estrechamiento, si te das cuenta, si me fuera por este lado tuerzo, podría generar un alineamiento que venga por aquí, ¿sí o no? Sí. Si voy por aquí, ahorita va a mandarse para este lado, ¿sí o no? Y voy a necesitar más trabajo, ¿sí o no? Entonces, nuevamente decido irme entonces para la izquierda, ¿sí o no? Entonces tendría que cambiar de aquí lo que sería este de aquí hay que quitarlo, ¿no? Y podría mandar mi pendiente en vez de que llegue acá a esta otra punto. Y tengo lo mismo, ¿sí o no? Y simplemente manteniendo tal vez esta misma pendiente veamos qué sucede, ¿no? Si te das cuenta, manteniendo la misma pendiente acá se está complicando, ¿sí? ¿Qué me conviene hacer? Bajar la pendiente. No, subir la pendiente. Para que la abertura de compás se reduzca, ¿sí o no? Entonces, hasta aquí le puedo mantener con esa misma pendiente de 1.25 y acá le puedo bajar a lo que sería a 2, por ejemplo. ¿No? Mira qué ocurre si le pongo 2. Llega hasta aquí. Justamente ahí tienes que ir probando también, ¿sí o no? Si fueras con 2%, ¿qué va a ocurrir aquí? Hasta aquí sería ascendente. Ahora, en este caso, por si acaso, vas a ver lo que yo acabo de hacer, ¿no? Pues escucha, nosotros somos una línea por donde no hay muchos niveles de disciplinas rotadas. O dentro de disciplinas rotadas. Ya. Acá, considerando esta pendiente del 2%, tengo todos estos datos trazados. Voy a cambiarle de color nuevamente. Rosadito, rosadito. Ya. Entonces, como verás, ¿qué tengo como resultado
tengo lo que sería un tramo casi recto, ¿sí? Ahora, aquí te voy a explicar un pequeño detalle, ¿ya? Como tú verás, en un punto yo estoy obteniendo lo que sería desde la misma cota 3252 hasta la 3252, ¿sí o no? ¿Puedo utilizar esto? Sí, en tramos muy cortos, ¿ya? O sea, hay tramos en los que sí puedes llegar de una misma curva de nivel de inicio hasta de llegada. Pero te repito, en un tramo muy corto. ¿Por qué razón? Que tú mantengas este trazo aquí desde la misma cota de inicio hasta la punta, hasta el final. ¿Cuánto implica que vas a tener de pendiente? Será 0. Una pendiente de 0. ¿Será conveniente en una carretera que sea en un tramo extenso? No. Puedes tener problemas asociados con lo que sería el tema de drenaje, ¿ya? En este plano, como yo he buscado que ustedes no tengan muchas complicaciones, les he dejado una topografía plana en varios lugares. Por esa razón es que es necesario que tal vez tengan que utilizar esto, ¿ya? Cuando desarrollas el trazo de tu línea gradiente, para que de esta forma tú puedas desarrollar tu trazo, pero como te dije, en tramos cortos. Si consideras un tramo extenso, evidentemente tu trazo también va a estar erróneo, ¿no? Y cuando desarrolles tu trazo definitivo, ahí vas a encontrar los problemas, ¿ya? Como te darás cuenta, en ningún momento estoy yéndome yo de una curva de nivel, digamos la 351 a la 353. Máximo estoy variando ¿cuánto? 1 metro, ¿sí o no? ¿Ya? Eso te lo dejo en claro. ¿Por qué razón? Porque es evidente que el trazo de línea gradiente se tiene que establecer en base a las pendientes propuestas por el manual de carreteras, ¿sí o no? Te pregunto yo, si es que tú te mandaras desde la 3251 hasta la 3253 con este radio de 50 metros, ¿cuánto será la pendiente que tienes realmente? Si tú te encontraras en esta curva de nivel, la 3251, y con este radio de 50 metros llegas a la curva 3253 de manera directa, ¿cuánto tendrías de pendiente realmente? Tu equidistancia sería 2 metros. Y eso quiere decir que tu pendiente, ¿cuánto será? Se duplicaría tu pendiente, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Abertura de compás, ¿cuánto te he dicho? 50 metros, ¿sí o no? La equidistancia, como tú estás viendo, es 2 metros, ¿sí o no? ¿Cuánto será la pendiente? ¿Será igual a qué? 2 sobre 50, ¿sí o no? ¿A qué es igual la pendiente? Equidistancia entre abertura y compás, ¿no? ¿A cuánto equivale esa pendiente? 4%, ¿sí o no? Te pregunto, tu trazo ahorita estaba yendo con 2%, ¿sí o no? Sí. Si cometes ese error, ¿tu pendiente seguirá yendo con 4%? No. No, ¿sí? Ahora, este es el caso de que estaría yendo con pendiente de 2%. Si estuvieras yendo con una pendiente de 6% y ocurre ese error, ¿cuánto sería tu pendiente realmente? 12%. ¿Sí? ¿Estará bien tu trazo? No sé. Te lo comento porque en ocasiones sucede, ¿ya? Pero justamente eso implica que está bien en tu trabajo. No sé. Por eso es que te estoy dando varias fechas, ¿no? Esto de aquí que me lo vas a presentar la próxima semana es fecha 1 de entrega, ¿sí o no? Claro.
todos he quedado que me tienen que hacer una primera entrega. Ya. Aquel que no presenta va a tener un primer set. ¿Ya? Y aquí no me importa. Entonces, ya estoy dejándolo por eso bien en claro desde ahorita, ¿no? Para que puedas justamente llevar a cabo tu trazo de línea gradiente. Hasta aquí, ¿quedó comprendido? Está sencillo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta, vuelvo a repetir, cada quien hace su propio trazo de línea gradiente. ¿Ya? Así es. El punto de inicio y el punto final para todo el grupo es el mismo. ¿Ya? ¿Cuál? ¿No? Ahora, de acuerdo a lo que su compañero menciona, ocurre lo siguiente. Acabado esto, cuando tú acabes tu trazo de línea gradiente, te voy a enseñar cómo vas a calcular, cómo vas a seleccionar lo que va a ser la mejor ruta. ¿Ya? Para eso, como estás trabajando en grupo, en función de la cantidad de integrantes que tengas, digamos 4 alumnos, tendrás 4 rutas. De esas 4 rutas, tú vas a tener que desarrollar lo que sería una selección de las 4, la que sería la más conveniente. No necesariamente la más corta es la que conviene más. ¿Ya? Para eso te voy a explicar otro criterio adicional que se llama la selección del método de la mejor ruta por el método de Bruce, y también te voy a enseñar por el método por pesos. ¿Ya? Y tú, como te dije, la próxima semana vas a hacer esta primera presentación, la siguiente semana, en semana 7, otra segunda presentación, ¿ya? Donde en semana 7 sí van a presentar de manera presencial su trazo, ¿ya? Vamos quedando claros, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, con estos jóvenes viene lo que sería el trazo de línea gradiente, ¿no? Ahora, en líneas generales, te voy a ir mostrando cómo podría ir quedando la carretera que estoy trazando. ¿Sí? Si tú te das cuenta, está empezando desde el punto 1 y está viniendo hasta este sector, ¿no? Donde aquí, de acuerdo a mi trazo, yo estoy obteniendo lo que sería una curva en U, y luego por acá llega hacia otra curva, ¿no? De aquí va a seguir un tramo casi recto, ¿cierto? Ya me está dando el bosquejo de por dónde va a ir mi carretera, ¿sí o no? ¿Ya? Evidentemente para eso me sirve mi trazo de línea gradiente. ¿Ya? Continuando, si te das cuenta, el mismo trazo lo estoy manteniendo casi recto, ¿sí? ¿Ya? Si ocurre alguna curva más, va a ser mínimo el trabajo que voy a tener que desarrollar para lo que sería el trazo de mis curvas, ¿sí o no? Por eso te estoy señalando desde ahorita, no te llenes de curvas, ¿ya? Mientras más curvas vaya a tener tu trazo, más complejo va a resultar lo que sería tu diseño horizontal. Allá. Por si acaso te lo menciono, ¿por qué razón? Porque después de que tú hayas acabado con el trazo de línea gradiente, vas a continuar desarrollando el diseño en planta, luego el diseño en perfil, y también me vas a obtener las secciones transversales, las cuales van a ayudar a que corrijas tu diseño en planta, que también te voy a explicar cómo, y vas a calcular volúmenes, y eso es todo lo que me vas a entregar durante este ciclo. ¿Ya? Entonces, te lo estoy comentando para que lo tengas desde ahorita en claro, cómo viene este trabajo. ¿Ya? ¿Preguntas? Ninguna. Esa
tiene sensibilidad. O sea, ¿qué ocurre? Imagínate que yo, en vez de haber optado por desarrollar lo que sería esta forma más recta, decida yo mi trazo mandarlo por aquí, luego por acá, otra vez por aquí, otro por acá, otro por ahí, más acá, más acá. ¿Cómo va a ser tu trazo? Más complejo. ¿Y qué te va a generar eso? Que las curvas que tengas, ¿cómo van a ser? ¿De mayor radio o de menor radio? Menor radio. Incluso si es que tienes curvas que son muy ajustadas, puede que no se ajusten a lo que sería la velocidad mínima o al radio mínimo que vas a tener que tener en función de la velocidad de diseño de tu carretera, ¿no? ¿Y eso qué va a implicar? Que tengas que modificar el trazo y vas a tener que retrabajar ese tramo. Y si modificas ese tramo, ¿qué sucede? También a veces se modifica tu pendiente, ya no cumple y otra vez vas a tener que modificar todo. ¿Entiendes? Lo ideal está en que desde ahorita, si es que avanzas bien, vas a tener que retrabajar, pero ya lo menos posible. ¿Sí o no? ¿Ya? Si no, para tu evaluación final vas a estar renegándote, ¿no? Vas a estar, mi trazo no cumple, que está mal, que esto, que lo otro. Vuelvo a hacer. Y vas a tener que volver desde lo que sería tu trazo de línea gradiente. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien, hasta acá todo claro, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, como todo está entendido, ahorita mismo voy a dejar colgado el plano. Go. Lo manejo. Sí, te voy a dejar el plano colgado tal cual. Lo acabo de guardar. Pero no funciona. Cansado, mano. Recuerda que este archivo de pendientes está en semana 6. 10. No en la universidad, yo fuera de mi casa, pero acá Ya te indiqué también lo que son las rutas válidas. no, directo.